Vamos a leer el día de hoy dos versículos que están en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Que dice así la palabra de Dios, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, ahí en las Biblias, a veces a los pasajes se les pone un título, ¿verdad? No viene en la Biblia, en el original, pero aquellos que las tradujeron le ponen un título, y aquí en este capítulo 12 le llama deberes cristianos. No sé si les ha llamado la atención, pero pues a mí me llama la atención que le ponga deberes cristianos cuando pues directamente contradice lo que el escritor dice, ¿verdad? En el primer versículo, porque dice: os ruego por las misericordias de Dios, ¿verdad? O sea, como que un deber, pues es algo que es un mandamiento, ¿verdad? Hacer. Pero aquí no lo dice como un mandamiento, sino como un ruego, ¿verdad? Y luego dice la motivación. Y bueno, tal vez una de las cosas que sucede, ¿verdad? Es que vemos que hasta el capítulo 11, Pablo está escribiendo sobre lo que Dios ha hecho por su pueblo, ¿verdad? Y ahora, en el versículo 12 cambia, en el capítulo 12, perdón, y habla de lo que se espera de su pueblo. Tal vez por eso el título, ¿verdad?, que le pusieron de deberes cristianos. De hecho, quisiera que pusiéramos atención en la frase que dice que es vuestro culto racional. Y bueno, tal vez en la época de Pablo, esta frase se entendía con mucha claridad. Pero como hoy en día, nosotros los jóvenes, ¿verdad?, creamos nuestras propias frases para comunicarnos entre nosotros, ¿verdad? Ahí, bueno, ahí voy aprendiendo con Angie, de repente dice algo y decía yo: ¿y eso qué? Yo, ya, me decía, es que es diminutivo de eso. Ah, ok. Y entonces, por ejemplo, allá usa mucho, eso está sus, ¿verdad? Dice en inglés sus, pero pues en español por eso dos sos, ¿verdad? ¿Qué es sos? Ah, sospechoso, está sospechoso, ¿verdad? Ah, ok, entonces, así, son flojitos para hablar los jóvenes, ¿verdad? En vez de decir sospechoso, nomás dicen sos, ¿verdad? Y entonces, si una persona no suena muy digna de confianza, dicen, esta persona está sos, ¿verdad? O si pues, o se está diciendo algo, ¿verdad?, que no se cree a lo mejor, y entonces, pues, o a la información, ¿verdad?, que recibimos, dices, está sos, ¿verdad? Pero en esta ocasión, ¿verdad?, el decir esto está sospechoso, también se puede usar para una persona que diga algo que no es digno de confianza, ¿verdad? Entonces, lo que dice está sos, ¿verdad? Y bueno, pues ya entendiendo el vocabulario de los jóvenes, ustedes ya me pueden entender, y entonces ya podemos hablar un poquito más acerca de esto, ¿verdad? Pero volviendo a la frase de Pablo, si la hubiera dicho yo, usando mis palabras, ¿verdad?, tal vez en vez de decir, como leemos ahí que dice vuestro culto racional, lo que yo hubiera dicho es lo menos que podemos hacer. Es lo menos que podemos hacer, ¿verdad? Y por eso el día de hoy titulé así este mensaje. Es lo menos que podemos hacer. Y a lo mejor te preguntas, ¿verdad? Y dices, oye, eso suena medio sos, ¿verdad? Lo que estás diciendo, ¿verdad? A lo mejor algo medio sospechoso, pero déjame explicarte, ¿verdad? ¿Por qué
¿Por qué lo digo así? ¿En qué casos se espera algo de nosotros? Que no sea la fuerza, ¿verdad? Que no sea forzado, pero que se espere, ¿verdad? Algo de nosotros, sin que tenga que ser ordenado. Bueno, cuando existen ideas importantes en la Biblia, pues siempre existen historias, enseñanzas, experiencias en la misma Biblia que nos sirven de ejemplo. Y en este caso no es la excepción, ¿verdad? Y entonces, para entender a lo que me refiero con esta frase, ¿verdad? Vamos a leer un pasaje que está ahí en Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Y pues creo que con esto nos ayudará a entender a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Y cómo se aplica en este pasaje. Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Y dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y les dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, este pasaje de Romanos, capítulo 12, dice, os ruego por las misericordias de Dios, ¿verdad? Y es similar en este pasaje que acabamos de leer de los 10 leprosos, porque dice que de lejos alzaban la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y les dice, ¿verdad? Id mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, mientras iban, recibieron la sanidad, ¿verdad? En base a la misericordia que Jesús tuvo para con ellos. Entonces uno de ellos, dice el 15, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. O sea, solo uno regresó dándole gracias. Pienso yo que podemos aplicar aquí muy bien esta frase y decir que lo menos que alguien puede hacer después de haber sido sanado así como este hombre fue sanado, fue regresar, ¿verdad? Y darle gracias a su benefactor. Eso motivó a este hombre, ¿verdad? A volver, el darle las gracias. De hecho, se nota que podemos decir que le extrañó a Jesús, ¿verdad? Porque dice en el versículo 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? O sea, se esperaría que los 10 regresaran a darle las gracias. Es lo menos que podrían hacer. Pero solo uno de ellos regresó, ¿verdad? Solo uno de ellos mostró agradecimiento. Y en nuestro pasaje base, ¿verdad? De Romanos 12, Pablo empieza, ¿verdad? Comienza diciendo, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, os ruego por lo que ha hecho nuestro benefactor
por nosotros, ¿verdad? O sea, otra manera de decirlo tal vez, pienso yo que podría ser, os ruego que muestren agradecimiento, como el leproso que regresó a dar gracias. No seamos como los otros 9. Ahora, ¿cómo dice Pablo que debemos mostrar agradecimiento? Pues dice, presentando tu cuerpo o vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice, que es vuestro culto racional. O dicho de otra manera, ¿verdad? Es lo menos que podríamos hacer. Es lo menos que se espera de nosotros. Es lo menos que se espera por aquello que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Lo menos que puedo hacer es estar agradecido y mostrar agradecimiento. Permanecer con una actitud, ¿verdad?, de agradecimiento y no desaprovechar cada oportunidad que se me presente para mostrarle agradecimiento a mi benefactor. Eso es lo que se espera de nosotros. Porque no hay nada, ¿verdad?, en el Evangelio que podamos hacer, que pueda ser acreditada nuestra salvación. Porque Cristo lo hizo todo. Pensar que podemos aportar algo a nuestra salvación sería también una forma de malagradecimiento, ¿verdad? Porque sería restarle a Cristo lo que Él hizo por nosotros. Somos salvos, dice la Biblia, por gracia, gratis, ¿verdad? Como lo es un regalo, ¿verdad? Por medio de la fe en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. De hecho, más adelante, Pablo enseña que no solo Dios nos salvó, sino que nos ha equipado para vivir una vida que le agrade, dándonos dones espirituales. Y lo que hacemos en respuesta es aprovechar las oportunidades de mostrarle nuestro agradecimiento. La manera que Dios quiere que le mostremos nuestro agradecimiento, pues dice, es presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El primer sacrificio, puesto que presentar un sacrificio, ¿verdad?, necesita entregar algo nuestro, pues dice, entregar nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Y quién decide lo que hace tu cuerpo? Pues podríamos llegar a decir, a lo mejor si lo tratamos de reducir, ¿verdad?, a algo, vamos a decir, nuestra voluntad, ¿verdad? Nuestra voluntad dirige a nuestro cuerpo. Entonces, pues implica también entregar nuestra voluntad a Dios como sacrificio, para que ya no se haga en tu cuerpo tu voluntad, sino la de Dios. Ese es el sacrificio, ¿verdad? Dios quiere que sacrifiques tu voluntad para que puedas hacer entonces la voluntad de Dios. Teniendo un cuerpo vivo espiritualmente, ¿verdad? Cuando es controlado por Dios, haciendo lo que a Dios le agrada y viviendo en santidad. Fíjate cómo Jesús no pidió nada o no nos pide nada que a nosotros que hagamos que Él no hizo primero. Él nos dejó un ejemplo, ¿verdad?, de lo que es ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El Señor Jesucristo dejó su trono de gloria, ¿verdad?, para venir a este mundo pensando en nosotros. Y claro, escuchamos la enseñanza en las Escrituras y la verdad es que
hay veces que lo tenemos en mente pues lo estamos pensando, nos afecta en nuestra manera de pensar, nos afecta sentimentalmente, ¿verdad? Pero pasa el tiempo y si no lo recordamos, se nos llega a olvidar. Estábamos ayer en un lugar un poco remoto, que estaba allí muy oscuro, y entonces traíamos unas toallas, las pusimos en la arena y nos recostamos y empezamos a ver hacia el cielo. Y se veía la Vía Láctea completa y lleno de estrellas, ¿verdad? Como hace mucho, pues yo no veía. Y entonces dice la Escritura, ¿verdad? Dice, Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. O sea, Jesús estaba en el trono, el creador de todas estas cosas. O sea, la grandeza de Dios es increíble, ¿verdad? Y somos una pequeñez, ¿verdad? Ante el universo que Él creó. Sin embargo, Él dejó su trono de gloria, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, cumpliendo el plan de Dios en su venida, muriendo en la cruz para satisfacer la justicia de Dios, ¿verdad? A causa de nuestros pecados. Estaba escuchando una canción, ¿verdad? Que la recordé y luego, pues, y por ahí la encontré y entonces pues estuve escuchando y pues muy cierta, ¿verdad? Dice, cuando tú dejaste tu trono, dice, pensaste en mí. O sea, por nosotros lo hizo, ¿verdad? Y entonces, nada te pide Jesús que Él no haya hecho por ti, ¿verdad? Nada te pide que dejes que Él no haya dejado 1000 veces, 1,000,000 de veces más. Imagínate ahora que dijera Pablo, ¿verdad? Ahora compáralo con lo que Pablo dice que sacrifiquemos para Él. Pues no es comparable, ¿verdad? De hecho, aquí encaja nuevamente la frase que les decía, ¿verdad? Es lo menos que podríamos hacer. Nos debe mover el agradecimiento por las misericordias recibidas. Y pues cabe señalar, ¿verdad?, que la misericordia, pues es un bien que se recibe sin merecerlo. Porque normalmente lo que se merece es algo malo, ¿verdad? Y cuando se nos trata con misericordia, recibimos un bien en vez del mal que merecíamos, ¿verdad? Nosotros merecemos el infierno y Jesús pagó el castigo que merecían nuestros pecados, ¿verdad? Cargando Él a nuestros pecados en la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida, ¿verdad? Para que pudiéramos tener perdón por nuestros pecados. Bueno, el versículo 1 y el versículo 2 también son versículos que están conectados porque muestran las dos alternativas que existen cuando nosotros no presentamos nuestros cuerpos como sacrificio y cuando lo hacemos, ¿verdad? Y nos dice cómo debemos hacerlo, ¿verdad? Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no os conforméis al sistema de valores de este mundo. No conformarnos a ese sistema, ¿verdad? Dice Pablo en 1 Corintios 15:32, dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero esta manera de hablar refleja uno de los sistemas de valor que tiene este mundo, ¿verdad? Aquí esta vida es para disfrutar. Es todo lo que hay. La actitud se refleja en las personas cuando de manera ansiosa, ¿verdad?, esperan el viernes
para empezar a vivir, para darle vuelo a la hilacha, ¿verdad? Como escuchamos. Que de hecho contradice, ¿verdad?, la actitud de los judíos que tenían los judíos cuando fueron guiados por Dios, ¿verdad? Porque los judíos trabajaban toda la semana y el último día de la semana, que es el sábado, lo tomaban para reposar y para buscar a Dios. Y ahora como cristianos, ¿verdad?, normalmente lo hacemos como el día de hoy, el primer día de la semana, que es el domingo, se empieza reposando, ¿verdad?, y dedicándoselo a Dios. O sea, nuestra mentalidad es diferente a la del mundo, ¿verdad? Para el mundo, el domingo es diversión. Para el mundo, el domingo es vivir los placeres de esta vida, los placeres que ofrece este mundo, ¿verdad? Ese es el sistema de valores del mundo. Y nos advierte, ¿verdad? No os conforméis a él. En el mundo se le da un alto valor a las vanidades de la vida, a la apariencia física, a la juventud, ¿verdad?, que se va rápido. A darle más importancia a la forma de las cosas que al fondo, ¿verdad? Se le da valor a lo superficial. Y no hay tal vez un mejor ejemplo, ¿verdad?, que el uso de la mercadotecnia, ¿verdad? La mercadotecnia son muy astutos para darle valor a lo superficial en vez de a lo que es al fondo de las cosas, ¿verdad? Alguien me traía unas galletitas y me ofreció una, entonces pues la agarré, estaba lleno de galletitas, ¿verdad?, la bolsa, la agarré y tenía una envoltura muy bonita. Y ya la abrí y era una galletita. O sea, de veras que estaba chiquitita. Entonces, yo creo que me la puse en la boca y se me desapareció, ¿verdad? Ni la alcancé a probar, pero decía alguien, oye, se gastan más dinero en la envoltura que en la galleta. Y así es, ¿verdad? Así es en este mundo. Lo superficial se eleva, ¿verdad? Se engrandece. Y lo profundo, ¿verdad?, las cosas de fondo, pues no se les da tal prioridad, ¿verdad? Lo lujo, lo material, ¿verdad?, es algo que se busca tener, que se busca encontrar, que para muchos eso es de lo que está hecha la vida, ¿verdad? Pero el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, lo dijo, la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. De eso no depende la vida del hombre, sino que esos son los valores del mundo, ¿verdad? Eso sería hacernos conforme al mundo, ¿verdad? ¿Por qué dice renovaos? ¿Por qué renovaos, verdad? Porque, pues, normalmente cuando conocemos a Cristo, ya hay algo presente en nuestras vidas. Tal vez, entre más jóvenes seamos, al conocer a Cristo, tal vez estas cosas del mundo estarán presentes, pero no tan arraigadas como aquellos que conocieron a Cristo ya mayores, ¿verdad? Porque existe algo en nosotros, ¿verdad?, de lo que hemos aprendido del mundo, los valores del mundo. Por eso hay una presión a ser moldeados, a conformarnos al molde de este mundo, ¿verdad? Y hay muchos cristianos que consciente o inconscientemente están siendo moldeados a la forma de este mundo, a su sistema de valores, y no han sido transformados porque no han renovado sus mentes.
Ahora, ¿puede la mente ser renovada cuando la tenemos a dieta de la palabra de Dios? Cuando somos irregulares en la lectura, cuando no la estudiamos. No, ¿verdad? La respuesta es que no podrá ser renovada. ¿Puede la mente ser renovada cuando la tenemos comiendo pura comida chatarra? A nuestra mente, ¿verdad? Llenándonos de revistas, de películas, de series, de conversaciones de este mundo. Pues no, ¿verdad? No podríamos hacer eso. Porque nosotros nos convertimos en lo que pensamos, ¿verdad? Dice la Escritura que tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. Pasar más tiempo con las cosas de este mundo que con las cosas del Espíritu no nos va a permitir ser transformados, ¿verdad? Nuestras actitudes y acciones son el reflejo de lo que hay en nuestra mente. Por eso hemos sido llamados a ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Como lo dice en otras porciones de la Escritura. Tenemos la motivación que necesitamos. Pablo nos las está diciendo, ¿verdad? Debemos estar agradecidos con Dios. Y eso es lo que nos debe motivar. Para poner la mira en las cosas de arriba, ¿verdad? Dios quiere que sea sometido a, vamos a decirlo así, ¿verdad? A una cirugía cerebral por el cirujano, el mejor cirujano del mundo, ¿verdad? O de la creación, o sea, por Dios mismo, ¿verdad? Porque la mente es la manera en que la transformación sucede. Ahí sucede la transformación de nuestra vida, en nuestra mente. Entonces debemos estar cambiando nuestra mentalidad que tiene del sistema de valores de este mundo y cambiarlo por el sistema de valores de Dios. Ajustar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Dios quiere una renovación completa. Él lo hizo posible a través del trabajo del Señor Jesucristo. Nos equipó, nos ayuda, ¿verdad? Nos ha dado dones para que unos a otros nos ayudemos en esto, ¿verdad? Esta transformación se logra solamente, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo. Por tanto, pues, dice la Escritura, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Somos transformados al aplicar lo que aprendemos. Por ejemplo, muchas veces podemos leer en la Biblia, ¿verdad?, acerca de que a Dios, pues, debemos de darle las primicias, ¿verdad? Lo primero debe ser para Dios. Pero lo podemos leer y si en nuestra vida no lo aplicamos, pues entonces no nos sirve de nada, ¿verdad? Cualquier cosa que leamos en la Biblia, si no la aplicamos, no nos sirve, no nos transforma. Por eso Santiago advierte, ¿verdad? En el libro de Santiago se nos advierte de que si somos solo oidores y no hacedores, no le vamos a permitir a la palabra de Dios transformarnos. ¿Cuál es el efecto de una vida transformada? Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nuestra vida es transformada, quiere decir que conoceremos muy bien la voluntad de Dios.
Si nuestra vida es transformada, haremos la voluntad de Dios. Y si nuestra vida es transformada, nuestra mente, ¿verdad? La voluntad de Dios será en nuestra vida buena, agradable y perfecta. Ahí ya hace 20 años que veníamos, él y yo, en un viaje de avión. Hicimos una conexión en Filadelfia y de Filadelfia para acá, pues eran como 5 horas y media, 5 horas. Ya habíamos andado mucho tiempo en avión y ya andaba un poquito así estresadito. Y el vuelo que íbamos en Filadelfia estaba lleno. Y entonces me tocó estar en la silla de en medio. Y la verdad es que iba orando. Porque decía, híjola, este sacrificio sí está pesadito, ¿verdad? Y decía, pasó 1 hora y sentía que me quería parar. Y la verdad es que no soy una persona así que me desespero, sino que tiendo a poder estar sentado y aguantar y decir, bueno, ni modo, ¿verdad? Según yo. Pero total, ya se estaba desesperando. Y de repente, pues pudimos ahí, a través de la aerolínea, pues empezaron a poner una película ahí en la cabecera, ¿verdad?, del de enfrente. Y entonces la empezamos a ver y la verdad es que fue una película que me movió. No solo que me movió, para mí fue una de las mejores películas que he visto en mi vida y hizo que el viaje se hiciera bastante soportable, ¿verdad? Entonces la película se llamaba El Milagro, ¿verdad? Y el milagro se llamó milagro por lo que un hombre que estaba anunciando en las Olimpiadas, ¿verdad? Las Olimpiadas donde Estados Unidos jugó contra Rusia, el campeonato del partido de hockey, para el oro, ¿verdad? Rusia había sido campeón las últimas 3 ocasiones. No había mejor equipo que el equipo ruso. Y en ese entonces, los americanos no contrataban profesionales. Toda la gente que iba a las Olimpiadas era gente que no era profesional. Si alguien se convertía en un profesional, ya no podía participar en las Olimpiadas. Entonces, fueron puros jóvenes que salieron de la universidad y les mandó llamar el entrenador. Y entonces los empezó a entrenar con mucho tiempo. Y se llama milagro porque se les está acabando el tiempo y de repente pues ve la persona que está anunciando que no les van a ganar, que van a ganar los americanos. Y entonces dice, crecen los milagros. Dice, nadie se esperaba que estos hombres ganaran. Pero hicieron la película y en la película mostraban que el entrenador, la parte que jugó el entrenador en estos jóvenes, ¿verdad? Y la verdad, pobrecitos, porque sufrían bastante, ¿verdad? Los hacía, dicen, no somos los mejores, dicen, no son los más talentosos, nunca van a ganar por talento, dice, pero van a tener más aguante que todos, van a poder hacer esto más que todos, total, para que hicieran eso, pues entonces los tenía entrenando día y noche, ¿verdad? Día y noche sin parar, ¿verdad? Y los presionaba, y los presionaba, y los presionaba. Y la gente que estaba a su alrededor le decía, dales chance, te los vas a acabar, ¿verdad? Antes de que empiecen las Olimpiadas. Y él decía, el que se quiera ir, que se vaya, ¿verdad? Pero si quieren estar aquí y ser parte del equipo, órale, aviéntense, ¿verdad? Y entonces los muchachos así, sin fuerzas, ¿verdad? Pues trataron lo más que pudieron, ¿verdad? Hasta llegaron hasta donde pudieron. Y entonces él decía una frase, ¿verdad? Que se volvió, pues creo que era una frase muy importante, pero él les decía, es que ustedes tienen que estar jugando para el equipo, para lo que dice la camisa en el frente,
no lo que dice la camisa atrás, porque atrás tenían sus apellidos, pero enfrente era el nombre del equipo, ¿verdad? Ellos estaban representando al país. Entonces, ustedes luchan por esto, no por lo que está atrás, ¿verdad? Entonces, a mí no me importa qué tan bueno seas. Si tú no te veo que estás luchando por lo que está aquí, dice, vas a estar fuera del equipo, ¿verdad? Y entonces, pues, le funcionó. La verdad es que le funcionó. Y a veces pensamos, ¿verdad? ¿Por qué quiere Dios que nos sacrifiquemos por Él? Porque la verdad es que aquellas personas que se entregan completamente para Él pasarán por muchas dificultades, ¿verdad? Muchas pruebas, porque Dios los está moldeando. Pero cuando permanecen, cuando hay agradecimiento, entonces, porque creo yo que esa es la motivación, ¿verdad?, que debe haber. El estar agradecidos. Y cuando así es, entonces Dios hará grandes cosas, ¿verdad?, para su gloria. Y sabiendo nosotros que este mundo no es para que disfrutemos. Dice Jesús que fue a preparar un lugar para nosotros, donde ahí sí disfrutaremos, ¿verdad? Pero aquí no necesariamente es para disfrutar. Aquí estamos para servirle. Y creo que, pues a veces todos tenemos fallas en nuestro carácter, ¿verdad? A lo mejor decimos, oh, no, fulanito es muy enojón, sutanito es muy voluble, menganito, ¿verdad? Es qué sé yo, ¿verdad? Muy serio, muy poco caballeroso, muy flojito, ¿verdad? Pero cualquier cosa y que nosotros tengamos, creo que de las peores cosas que podrían llamarnos, ¿verdad?, es malagradecidos. Entonces, no seamos como los 9 que fueron limpiados y no regresaron. No le vinieron a dar agradecimiento a Jesús, ¿verdad?, por lo que hizo por ellos, sino seamos como este samaritano, ¿verdad? La verdad es que creo que esa es la realidad. No toda la gente es agradecida. Y habremos sido malagradecidos o habrá muchas personas que serán malagradecidas, ¿verdad? Pero que no sea en nosotros así, ¿verdad? Que salgamos de aquí siendo personas agradecidas con Dios y podamos hacer lo que dice Pablo, ¿verdad? Os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que seamos agradecidos y que hagamos, ¿verdad?, lo menos que se espera de nosotros, ¿verdad? Mostrarle agradecimiento a Dios y haciendo lo que es su voluntad. Bien, pues que Dios les bendiga.